me crean que soy el dueño de casa, por la barba de 3 días y la guitarra colgada. La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa. Continuamos con nuestra serie de sermones. La casa de mis sueños. Y ha sido una bendición poder predicarla. Y llegamos entonces a honrar y la honra de nuestros padres. Este texto que nosotros vamos a leer se encuentra en el Decálogo, ya en los 10 mandamientos ahí en el libro de Éxodo. ¿Y por qué Decálogo? Ya, Decálogo tiene que ver, ¿cierto?, con una ley de 10 mandamientos o 10 pronunciamientos a los cuales se tienen que avanzar o se tiene que decir. Decálogo viene de la palabra, ¿cierto?, griega, deca, 10, y logos, en este caso, palabra o decir. En este caso, el resumen de la ley en los 10 mandamientos, como fueron entregados al pueblo de Israel. Y la idea de Dios de poder entregar su ley, de poder entregar su decálogo, era hacer lo siguiente. El pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto. En Egipto existían muchos dioses, como las películas que ustedes han estado viendo los últimos 6 meses, ¿cierto? Varias películas muestran a los dioses egipcios, la Sala, ¿cierto? Y todo un montón, la idolatría que existía en el pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel estaba sometido a ese tipo de idolatría, aún siendo un pueblo que adoraban a Dios. Cuando ellos salen y Dios hace las maravillas y hace los milagros y rescata, redime, le da la redención al pueblo de Israel, el Señor le entrega una ley. Después que han estado caminando un tiempo por el desierto, ¿cierto?, les entrega la ley, les entrega el decálogo para que ellos pudieran tener una ley que los pudiera bendecir en la tierra que Dios les iba a dar. O sea, Dios les dice, yo te daré tierra donde fluye leche y miel. Pero para que tú puedas entrar a esa tierra, yo te voy a entregar un decálogo, la ley, los mandamientos, para que tú puedas ser bendecidos, para que tú no te dejes, ¿cierto?, guiar por los dioses de esa tierra, para que tú no te dejes engañar por la cultura de ese lugar, de ese sector. Si tú sigues esta ley, si tú sigues mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Y de esta manera tú no podrás, contaminarte, podríamos decir, literalmente con esos pueblos paganos que alguno podría decir, ¿pero qué tiene de malo mezclarse con los pueblos que estaban en ese lugar? Claro, a la luz de los ojos del siglo XXI no tendría nada de malo. Pero tú llegarías a mezclarte, si tú eres papá, y te dices, ya muchachos, muy bien, hijo, mira, no te cases con una persona de allá porque van a haber algunos problemas. No, si no hay ningún problema. Y resulta que tus hijos van y se casan con hombres o mujeres de ese lugar. Y resulta que ellos tienen sus dioses. Ahí cuando nace el primogénito, ahí tú como abuela lo quieres recibir. Y los abuelos de los otros lugares le dicen, no pues, muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echar al niño, vamos a hacer un asadito con él porque vamos a colocarlo aquí delante del dios Moloch para que lo pueda recibir como una ofrenda. Eso ocurría. Tribus, pueblos que sacrificaban a sus hijos pequeños delante de otros dioses. Y los quemaban en el altar vivo. Entonces lo que Dios está diciendo, chiquillos, este decálogo es para cuidarlos a ustedes.
Este decálogo es para que esas culturas que no tienen respeto por la vida, esa cultura que no tienen respeto por la familia, esa cultura que no tiene respeto por la nación, ustedes puedan fructificar en el espacio que yo les voy a dar. Este es el contexto en el cual es entregado el decálogo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que Éxodo 20:12 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Lo leo de nuevo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Algunos egipcios podrían haber dicho: no, nosotros estamos bien en Egipto. Nosotros estamos viviendo de manera tranquila. Recuerden lo que ocurrió con Moisés. Muchos de ellos querían volver a la esclavitud porque querían volver a un estilo de vida libre, donde no existía ningún tipo de ley, ningún tipo de presión, ¿qué decían? Yo me mando solo, yo hago lo que quiero, así que chiquillos, volvamos con el grupo de mi familia, con el grupo de personas a Egipto. O sea, personas que habían sido liberadas y querían volver a la esclavitud. ¿Por qué querían volver a la esclavitud? Porque prefiero ser esclavo con una buena comida a la hora del desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Sí, un par de latigazos. Sí, un poco de sufrimiento. ¿Recuerdan la ley que dio Faraón antes que naciera Moisés? Este pueblo está muy grande. Y ellos inventaron su propio control de natalidad. ¿Qué hizo el faraón? Miren, muchachos, estamos aquí con este pueblo, los hebreos los tenemos aquí incrustados, pero resulta que sus hijos se multiplican como conejos. ¿Qué les parece si tenemos la siguiente ley? Vamos a prohibir que los hijos de los hebreos continúen naciendo. Ya, apenas nazcan, por favor, los matan y los tiran al río Nilo. Ese era el control de natalidad de Faraón. Y ese era el estilo de vida al cual querían regresar algunos judíos, que ellos decían: no, prefiero estar esclavo, ¿cierto? Con una buena comida y un buen lugar. Sin entender el proyecto y el propósito que Dios tenía para ellos. Lo vimos acá. ¿Cuál era el proyecto de Dios para la nación y para el pueblo de Israel? Génesis capítulo 12. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios tenía un propósito para este pueblo, mucho más que aquello que tenían enfrente. Dios está sacando al pueblo de Israel, colocándolo en la tierra prometida, para que este pueblo sea de bendición para muchas otras personas. Por lo tanto, este texto, que ha sido muchas veces mal interpretado por un par de siglos, diciendo que honra a tu padre y a tu madre, porque si honras a tu padre y a tu madre, serás rico. Honra a tu padre y a tu madre, porque si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar riquezas, Dios te va a dar muchas bendiciones. No sé dónde dice esto, pero en este texto, a la luz del contexto que nosotros estamos viendo, no lo dice. No lo dice. Dios no está prometiendo ricos. Dios no está prometiendo que tú vas a ser una gran persona y que tendrás todas las cosas. Dios no está prometiendo de que no te vas a enfermar. Dios está prometiendo que Él estará contigo y que Él te acompañará. Por lo tanto, este contexto, este lugar que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta que este pueblo que venía de la esclavitud y que estaba entrando en la tierra prometida, Dios le prometió larga vida,
pero no a algunas personas, a la nación completa, al pueblo de Dios, porque Dios tenía un proyecto verdadero. Dios no tenía un proyecto falso escondido en Egipto. Al trono de Dios llegó el clamor y el dolor y el sufrimiento del pueblo de Israel cuando el látigo egipcio los hacía sufrir. El problema no era el sufrimiento, el problema no era el dolor. El problema es que el pueblo en muchos aspectos se había alejado de Dios, pero Dios vuelve a prometer esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí, si nosotros observamos, estamos hablando, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. ¿Dónde? En la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí no le está hablando a un individuo, aquí está hablando a la nación. Aquí hay un proyecto mayor en el cual el pueblo está involucrado. La nación será bendecida, la nación va a recibir gracia de Dios, la nación va a recibir lo que Dios está proyectando para sus vidas. Y no es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de dolor. Hay una larga vida para el pueblo, hay una larga vida para la nación en la tierra prometida. Y seguridad para todo el pueblo. Pero ¿qué es lo que tiene que ver la seguridad nacional con honrar al papá y a la mamá? ¿Qué tiene que ver la seguridad del proyecto de un país o de un pueblo que se está formando en nación con honrar al padre y a la madre? ¿Qué tiene que ver con esto? De aquí a poquito vamos a tomar de nuevo este punto. Sigamos con el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Aquí, entendiendo un poquito el contexto de los Efesios. La ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita, profundamente religiosa, rica y poderosa en comercio, pero también una ciudad completamente pagana y rica, ¿cierto?, en religiosidad. Porque en Éfeso se encontraba la diosa Diana de Éfeso, la diosa de la fertilidad. Existía una especie de criar a los hijos aquí no era nada fácil. Existía un grupo de personas, mujeres y algunos jóvenes que se convirtieron, ellos como jóvenes, pero que sus padres no se han convertido, ¿ya? Y el apóstol Pablo les está diciendo a estas personas, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Le está diciendo a hijos creyentes. ¿Por qué? Porque sus padres no son creyentes, sus padres no han llegado a la fe. Entonces, por lo tanto, les está diciendo, honren a sus padres. Ahora, lo que el apóstol Pablo no está diciendo, honren a sus padres si van a la iglesia. No está diciendo, honren a sus padres si siguen la misma religión que tú. Honren a sus padres si hacen cierto lo que... No está excluyendo absolutamente nada. Honren a sus padres. No excluye a los padres que no van a la iglesia, a los padres que no tienen tu misma fe. O incluso, honra a tu papá cuando sea bueno. Honra a tu papá cuando te dé esto. Honra a tu papá cuando hagas esto otro. La honra a los padres no tiene mucho que ver y es diferente cuando pensamos y hablamos en el concepto de obediencia. Este texto es un texto para hombres y mujeres jóvenes que se han convertido. Y el límite de esto es la obediencia. ¿Cuál es el límite de la obediencia?
Voy a compartir un poco testimonio de mi vida, ya que esta semana fue para mí difícil en la familia y me trajo muchos recuerdos. El pastor José llegó a la iglesia cuando tenía 18 años. Y llegó a una iglesia donde encontró personas, amigos, conoció el grupo bíblico universitario y por esas cosas de la vida le encantó ese sistema de vida. Le encantó. Mi mamá Sally, que nos estuvo criando, nos estuvo acompañando, tuvo que lidiar conmigo, con mi rebeldía antes de yo llegar a la iglesia. Me tuvo que recoger muchas veces de la plaza donde yo estaba botado porque se me ocurrió pasarme de la mano con algunas drogas. Y cerca de la casa, como a las 2 de la mañana, ella mirando desde la ventana, porque vivíamos en el centro de la ciudad, iba y me recogía y me tomaba. Con pijama salía. Yo no conocía a Dios. Ella no es mi madre biológica, pero aún así me amaba y me cuidaba. Fui muy rebelde y esa rebeldía me alcanzó incluso cuando era cristiano. Y la religiosidad me alcanzó de manera muy fuerte, porque obviamente ella tenía una fe y tiene una fe. Ella es católica, apostólica y romana, una fe sincera, una fe donde ella todos los domingos iba a misa, donde hacía todas las cosas. Yo había participado también en misa, pero no, entre comillas, no estaba ni ahí con los curas, qué sé yo, me daba lo mismo. Entonces cuando llegué a la iglesia evangélica, llegué y encontré un grupo de personas que me acogieron rápidamente. Obviamente a mi mamá no le gustó mucho y me lo dijo, pero me dejaba ir a la iglesia sin ningún problema. ¿Saben cuál era mi oración en la iglesia? En mi casa tengo oposición. Por favor, oren por mí, porque mi familia no quiere que yo vaya a la iglesia. Mi familia no quiere, ¿cierto?, que yo avance en estos caminos. ¿Saben qué me ocurrió? Por entender mal el Evangelio, me aparté de mi familia. Aquello que me debería traer y traer consuelo a mi mamá y traer consuelo a toda la familia, me apartó. Y vi en mi familia personas lejanas y amé más a las personas de la iglesia que a mi propia familia. Por lo tanto, yo no honré a mis papás, yo no honré a mi madre. Y quizás leía este versículo y lo que se me venía a la mente es, yo no la voy a honrar, yo no la voy a obedecer porque no va a la iglesia que voy yo. En mi mente inmadura yo quizás pensaba de esta manera y actuaba de esta manera porque ¿cómo los puedo honrar? Si vienen a la iglesia donde yo estoy, si ellos hacen lo que yo estoy haciendo. Y yo no entendía que la honra no tenía que ver con la religiosidad o con el tipo de fe que yo estaba viviendo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. No importa el concepto que tú tengas o que tú estés viendo de ellos. Y fui desobediente como hijo. Fui desobediente como hijo cristiano. ¿Saben qué debería haber hecho yo? Haberlos honrado. Pero ella jamás me prohibió ir a la iglesia. Hubo una época que incluso nos daban dinero para el pasaje y con mi hermano Anthony nos gastábamos el dinero en los flippers. Y había un flipper al frente de la casa y nos entregaban la plata para dar la ofrenda y la ofrenda en la maquinita. Y mi mamá pensaba que yo estaba yendo a la iglesia. Lo que estoy tratando de decir es simple, es simple. El apóstol Pablo está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Son seres humanos, se equivocan, cometen errores. Hónralos. Pero la honra tiene un límite cuando nosotros hablamos de obediencia. ¿Cuál es el límite? Cuando viene tu papá
Y por ejemplo, tú como creyente, eres un creyente cristiano y dejaste embarazada a la chiquilla. Y tu papá te dice, aborta a ese niño. O tus papás te pueden decir, aborta esa guagua, porque eso te va a traer problemas en la vida. Conozco muchos hijos que obedecieron a sus padres, pero no los honraron. El límite de la obediencia delante de la honra es cuando lo que mis padres me están pidiendo se contrapone con el principio de la palabra de Dios en mi vida. Hay principios éticos y morales que muchas veces nuestros padres se van a equivocar. Ahí está el límite de la obediencia. Debemos obedecer mientras no choque contra la palabra del Señor, mientras no choque con los valores cristianos. Y este texto nosotros no es el mismo texto de Éxodo. El apóstol Pablo tomó del libro de Deuteronomio. Y se debe obedecer y honrar a pesar del contexto, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, este texto fue entregado para un pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. Ahora yo les digo, obedezcan a sus padres, ¿cierto? Porque esto es justos, hónrenlos. Porque este es el primer mandamiento que va a tener promesa para tu vida, que va a tener consecuencias sobrenaturales y va a impactar no únicamente tu vida, sino la vida de las personas que están a tu alrededor, la vida de tus vecinos, de tus amigos, de tus parientes, la vida de tu ciudad, la vida de tu nación. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no importa que este principio fue entregado para personas que venían saliendo de la esclavitud de Egipto, lo podemos aplicar y decir, honra a tu padre y a tu madre hoy. Honra a tu padre y a tu madre hoy. ¿Y dónde se encuentra este principio? Primero, cuando nosotros hablamos de honrar a los padres bajo este mandamiento, bajo este mandato, porque no es una opción, es un imperativo, Dios no te dice, oye, si tú quieres, obedece, si tú quieres, honra. No, ahí hay un imperativo, hónralos. Hay un imperativo, no hay una opción si quiero o no quiero. Hay muchos de nosotros que decimos, oye, si yo quiero los honro, si yo quiero obedezco, si yo quiero hago esto, si yo quiero hago esto otro. Pero el lugar donde fue puesto es primero para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no usarás en vano el nombre. Acuérdate del sábado. Todos estos mandamientos son mandamientos para que nosotros podamos tener una relación de verticalidad con Dios. O sea, dirigirnos a Él. Yo lo amo a Él. Yo no lo cambio a Él por otros ídolos. Yo no dejo de adorarlo a Él. Yo no dejo de usar su nombre. Yo no dejo de guardar, ¿cierto?, el día del Señor. Este primer principio tenemos acá, que nos encontramos con 4 mandamientos que hablan únicamente de la relación que tú, que yo debemos tener con Dios. Sigamos. Los próximos 4 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Es para que tú puedas relacionarte con la sociedad, para que tú puedas relacionarte con el mundo de manera horizontal. Los primeros 4 permiten que nosotros podamos vivir plenamente en comunión con Dios. Viviendo en plena comunión con Dios, nosotros podremos vivir en plenitud con las personas que están a nuestro alrededor. El 5.º mandamiento se encuentra justo en el centro. El 5.º mandamiento se encuentra en el centro del decálogo, en el centro de la palabra de Dios. Cuando los antiguos no escribían al lote todas las cosas, tenían un propósito y un proyecto. Y colocar el 5.º mandamiento en el centro daba el grado de importancia que este mandamiento iba a tener. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos el 5.º mandamiento,
que es un mandamiento que depende de mi relación con Dios. Es también un mandamiento que va a dar fruto. La relación que voy a tener con mis semejantes, la relación que voy a tener con la sociedad. Este quinto mandamiento, en primer lugar, podemos verlo de la siguiente manera. En el proceso de formación espiritual de Israel, la familia ocupaba un lugar central. ¿Por qué está en el centro? Porque la familia para el pueblo de Israel jugaba un papel importantísimo, un papel fundamental. Cuando nosotros vemos y analizamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios tenía un cuidado especial por la familia. Y este cuidado especial se daba en diversas fases. Por ejemplo, cuando habían familias desprovistas como viudas, el Señor creó leyes para cuidar a las viudas. Cuando habían huérfanos que no tenían a sus padres, Dios creó leyes para cuidar a los huérfanos. Cuando los extranjeros no tenían padres, no tenían personas que los apoyaran, Dios creó leyes para cuidar a los extranjeros. Cuando vemos esto en la Biblia, nosotros nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a la familia, cuidando a las viudas, cuidando a los huérfanos, cuidando también a los extranjeros. La familia jugaba un rol importantísimo, porque en la familia, en el centro y en el corazón, los hijos aprenderían a honrar a Dios. Pondrían a Dios en primer lugar antes que a sí mismos. Mientras que los dioses egipcios buscaban plena adoración, mientras que los dioses paganos de la tierra prometida buscaban únicamente guiarse por los placeres de este mundo, donde no interesaba a la familia y la familia no era el centro. Para Dios, la familia está en el centro y en el corazón de su voluntad. Es en la familia que podemos ver el sustento de la sociedad judía. ¿Cómo nos llamamos el día de hoy, Occidente? ¿Cómo se llama esta sociedad? Sociedad judeo-cristiana. ¿Por qué sociedad judeo-cristiana? ¿Por qué no sociedad atea? ¿Por qué no sociedad sin religión? Porque aunque las nuevas filosofías, aunque los nuevos proyectos que atacan la familia pareciera ser que están avanzando, Dios de su inicio ha colocado a la familia en el centro. No existe mejor lugar para cuidar a nuestros hijos que la familia. No existe mejor espacio para que crezcan y se desarrollen y sean personas, como todos dicen, de bien, glorificando a Dios en todo. En segundo lugar, el corazón de la familia de Israel se encuentra el principio de honrar a los padres. ¿Dónde nuestros hijos van a aprender a honrar a los papás? Si yo soy un padre que no honro a mis padres, que no obedezco a mis padres, no importa mi discurso, no importa cuánto exija a mis hijos, no importa. Si no soy amoroso con mis padres, si no los cuido, mis hijos no van a aprender a honrar a mis padres. O no nos van a honrar a nosotros como familia. Porque el discurso aguanta mucho. El discurso aguanta mucho. Pero nuestros hijos aprenden con nuestro testimonio. Tú que estás ahí el día de hoy y que te cuesta honrar a tus padres, observa hacia atrás. ¿Viste honrar a tus padres? ¿A sus padres? Estoy seguro que no. Si el día de hoy tienes dificultad para honrarlos, estoy seguro que no viste ese ejemplo de honra con ellos. Y muchas veces ocurre de esta manera. Y nosotros tenemos un proyecto donde honro a quien se lo merece. Observen, nosotros honramos
¿a quién se lo merece? Mi mamá biológica vive en Perú. Se llama Susana. La conocí cuando tenía 20 años. Fue un momento muy difícil. Viajamos con mi papá, mi hermano. No la conocía. No tenía memoria de ella. Quizás ella sí. Pero por las dificultades de la vida, cuando teníamos como 5 años, ella tuvo que dejarnos con mi hermano. En una ciudad lejos de Lima, en el norte de Perú. Toda la vida yo utilicé la palabra de abandono. Y cuando las personas me preguntaban, ¿y tu mamá? Yo siempre decía, mi mamá me abandonó. Mi mamá me abandonó. Cuando la conocí, me contó las historias que había pasado. Obviamente la relación con mi padre no dio buen fruto. Se relacionó con otra persona, con el papá de una hermana que tenía una hermana pequeña en aquella época. El marido al parecer le dijo que no podía cuidarnos a nosotros y que al parecer nos iban a cuidar también, que nos vendrían a buscar. Mi mamá nos dejó con nuestra abuelita en Perú y se fue a trabajar. Finalmente, su relación con este caballero no dio buen fruto y ella intentó hacer todo lo posible. Yo recuerdo que a veces ella mandaba cartas y esas cosas. Ahora, después de muchos años, me venían estos recuerdos. Y siempre me crié con esta sensación, que ella nos abandonó, que ella nos abandonó, que ella nos abandonó. Pero cuando conocí, me contó la historia de que cuando ella volvió, no nos encontró, porque mi papá se había enterado de que nosotros estábamos solos y ante la ausencia de ella, él nos trajo a Chile. Cuando él nos trajo a Chile, no se sabía dónde estaba ella por las dificultades que había tenido. Y ella tuvo una enfermedad que se llama esquizofrenia. Cuando yo la conocí, ella hablaba con el sol, hablaba con la luna, hablaba con los astros. Una vez que yo fui adulto, no tuve más opción que reconocer delante de Dios que yo no soy mejor que ella y que no soy más perfecto que ella. Y que por las circunstancias de la vida las cosas se dieron de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque ella se casó con otro caballero en ese periodo. Tuvo 3 hijos. Así en su estado de esquizofrenia. Luchó, se sacó la mugre. Vivía en la periferia de un pueblo. ¿Y saben? Si yo me hubiese quedado con ella, quizás la historia que hoy tengo no sería muy distinta. Mi hermana menor de los 3 hermanos que ellos tienen, ahora está haciendo un magíster porque ella estudió en la universidad antropología. Yo no tengo el control de la historia. Sin dinero, sin plata, en el espacio más pobre, le dio la mejor educación a sus hijos. Mi madre biológica siempre honró a sus padres. Y yo sé que mis hermanos que están ahí, con ella cerca, porque yo no estoy, no reniego de ella, la van a honrar. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Que no importa lo que ocurre, no depende de mí. El proyecto de Dios es enseñarnos, es capacitarnos por medio de lo que Él hizo con este pueblo. En el corazón de este pueblo estaba enseñar a honrar a nuestros padres. Y en tercer lugar, la ética social de Israel estaba directamente vinculada a la honra de los padres. Mientras el pueblo de Israel más se sometía a la palabra de Dios, mientras el pueblo de Israel más honraba a sus padres, mientras más los obedecía, la nación era más grande. El pueblo crecía, el pueblo se fructificaba y crecía y avanzaba. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de la nación
Está la honra a los padres. Por lo tanto, cuando nosotros como pueblo, cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como familia honramos a nuestros padres, hacemos más grandes nuestras familias. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. ¿Cuáles son las leyes que el Señor puso? No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Esa es la ley que Dios estaba demandando de este pueblo por medio de la honra a los papás. Familias que honran a sus padres no van a robar, no van a matar, no van a engañar, no van a codiciar. Por lo tanto, la nación se hace más y más grande. La ética de la nación crece. Estamos viviendo no únicamente un problema tremendamente de corrupción en nuestro país. Vimos los problemas que hubieron con los militares, vimos la tremenda corrupción que hay con los carabineros, vemos día a día cómo están los avances, ¿cierto? De los políticos, de la mezcla de la política con el dinero, y nos damos cuenta que día que avanza, en medio de un año de elecciones, solo vemos corrupción, solo vemos corrupción. ¿Y por qué vemos corrupción? ¿Porque las personas son malas? No, porque no hemos aprendido y porque no les hemos enseñado a nuestros hijos desde pequeños a honrar. Nuestros hijos tienen que aprender a no mentir en casa, a no robar en casa, a no hacer todas aquellas cosas que Dios está demandando en casa. Cuando nuestros hijos entienden y aprenden todo esto. ¿Saben por qué crecí como un mentiroso? Porque las personas, no ahora, cuando era adolescente, porque las personas que tenía a mi alrededor amaban la mentira. Tenía parientes que todo era mentira. ¿Y qué podía aprender yo de esto? Ser un maestro y ser un señor de la mentira. Me costó muchos años después de llegar al Señor renunciar a la esclavitud de la mentira en mi vida. Vivía mentalmente en otro espacio, en otra cosa. Ahora que nosotros, que ustedes tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de transformar nuestro país a partir de la familia. Es por eso que es importantísimo que el día de hoy cuidemos profundamente el núcleo de la familia. ¿Cuál? Papá, mamá e hijos, y estar felices. No vivimos en una sociedad así. Vivimos en una sociedad donde nuestros padres se separan. Vivimos en una sociedad donde nuestros padres se divorcian, donde se enojan y donde los hijos son cuestión de pelea y de discusión. Estamos hablando de llevar redención a las familias y el cuidado que Dios está haciendo para eso. ¿Qué significa honra a tu padre y a tu madre como este mandamiento? Primero, dar gloria. Dar gloria a tus padres. Así como honramos a Dios también y le damos gloria a Él, también honramos a nuestros padres y les damos gloria a ellos con nuestra vida. Pero también reconocemos y valorizamos. Así como David fue honrado en la guerra, fue reconocido en la guerra, fue valorizado en la guerra, nuestros padres tienen que ser reconocidos y valorizados por el esfuerzo que ellos hacen. Muchas veces nos quedamos con huellas y con marcas en la vida. Pero estoy seguro que tu papá podrá ser lo más malo, tu mamá podrá ser lo más mala, pero nunca podrás decirle que lo peor que te dio fue la vida. Jamás. Porque a pesar de eso, Dios los usó para tener la vida que hoy tienes. Y en tercer lugar, tratar con respeto y deferencia. En los profetas del Antiguo Testamento veíamos cómo cada vez que llegaba un profeta que con la palabra del Señor era bien recibido, era honrado, era bien tratado. Incluso nosotros vemos en uno de los pasajes cuando el profeta Elías con su discípulo Eliseo estaban caminando y Elías le dice, ¿qué es lo que quieres? Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, bueno, si ves cuando soy tomado, entonces lo recibirás.
Elías viene, qué sé yo, es tomado y el profeta Eliseo recibe, ¿cierto?, la doble porción del Señor y se devuelve. Y resulta que Eliseo, el profeta discípulo de Elías, era pelado, era calvo. Entonces cuando estaba regresando, unos cabros chicos, ahí unos adolescentes dijeron, mira, pelado. Y se empezaron a reír. Se empezaron a reír de Eliseo, mira, pelado. ¿Saben lo que ocurrió? El Señor mandó unas fieras y despedazó a esos cabros. Busquen el texto bíblico. En el Antiguo Testamento, la honra y el respeto eran fundamentales. Cuando hablamos de honrar a nuestros padres, estamos hablando de un respeto y obediencia que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de honrar a nuestros padres? En primer lugar, el texto bíblico que estamos viendo no se refiere solo a los padres. El texto bíblico que nosotros estamos viendo ahora no se refiere únicamente a los padres. ¿A quién se está refiriendo? A todas las personas que nosotros tenemos por autoridad. A todas las personas que están por sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros que somos asalariados y tenemos un jefe? Honrar a nuestros jefes. Trabajar, dar lo mejor de nosotros. Y esto es un asunto complejo, porque a mí no me corresponde honrar a mi jefe. Ya vamos a ver un poquito más y vamos a entender de qué manera podemos poner en práctica este principio tan fundamental. ¿Podemos obedecer sin honrar? ¿Podemos obedecer sin honrar? No. Voy a poner el siguiente ejemplo. Nuestro jefe nos manda a hacer un trabajo y obedecemos a nuestro jefe. Y cuando el jefe se va, viste que este viejo tal por cual me mandó a hacer esta pega y lo pongo mal delante de todos mis compañeros y con un montón de otras personas. Sí, obedecí, pero no lo honré. Delante de Dios no hay honra, hay deshonra. Hay deshonra. El problema es que en nuestra cultura esto es natural. No honrar a nuestros padres. No, por ejemplo, cuando papá o la mamá te manda, oye, ¿cómo se llama? A mí me decían Pepito, Pepito, anda a comprar el pan. Y estaba justo viendo los dibujos animados. Ya, otra vez, que aquí, que me quedaba callado y me iba a comprar calladito. Pero cuando iba ahí a reclamar, tal por cual, que aquí, que ya, que me sacó de ver los dibujos, obedecí. Pero no honré. Ilegitimidad. Puedo obedecer y no honrar. Puedo obedecer y no honrar. Y esto es un problema en nuestra sociedad. Porque vivimos en una sociedad sin honra. Sí de obediencia, pero sin honra. Recuerda, ¿cuándo fue la última vez que obedeciste a un jefe? Solo por la plata. Pero lo pusiste mal con este otro. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste a tu papá o a tu mamá? Pero los pusiste mal con un hermano, con un pariente, con un tío. ¿Cuándo fue la última vez que desobedeciste? O sea, que obedeciste pero que no honraste. Complicado. En nuestra sociedad chilena estamos acostumbrados a obedecer sin honrar. A obedecer sin honrar. Pero al revés. ¿Podemos dar honra sin obediencia? Sí, sí se puede. Mientras que puedo obedecer sin honra, eso es ilegítimo y no corresponde como creyentes. Sí podemos honrar y no obedecer. ¿De qué manera? Simple.
Ya lo adelantaba hace un poquitito. Estamos en la reunión, un montón de personas, y el jefe dice, Francisco, tienes que hacer tal y tal cosa, delante de todas las personas. Patricio, delante del equipo de trabajo, tienes que hacer tal y tal cosa. ¿Saben cómo somos conocidos muchas veces los creyentes? Por los reclamadores, por las personas que no quieren trabajar con nosotros. ¿Han trabajado en equipo ustedes o no? ¿Y les ha tocado de repente que se quedan solos? ¿Que se arman grupos? Y, y como que, yo me voy con ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas nos conocen que somos reclamones, que no honramos, que no somos obedientes, que como trabajadores somos flojos. Y ahí resulta que tenemos una opción. Pararnos en medio delante de todas estas personas y decir al jefe, no estoy ni ahí con esto, lo que vos estáis diciendo está mal, porque a veces que se le ponen choro, ¿no? Si el otro día me tocó con alguien, ¿no? Si a los jefes yo los paro. Y a mí no me vienen con cuentos ni cosas que aquí, que allá y todo el asunto. ¿Y saben? Podríamos hacer eso. O podríamos esperar que pase la reunión. Jefe, ¿tiene 5 minutos? ¿Ya? Cierro la puerta. ¿Sabe lo que usted acaba de mandar? Yo no lo puedo hacer. Porque esto va en contra de mis principios profesionales. Va en contra de mis valores. Va en contra de mi propia ética. No lo puedo hacer. Ahí el jefe te va a decir, ¿y de qué te la...? Eso ya es problema de él. Todo lo que venga después es problema de él. Si te va a es problema de él. Como creyente, cumpliste aquello que tenías que hacer. Dijiste la verdad. No obedeciste ese mandato, pero lo honraste. El problema es que nosotros ni honramos ni obedecemos. Ni honramos ni obedecemos. Por lo tanto, cuando entendemos este tipo de cosas, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay límites. Hay límites para esto. Dios no nos obliga a ser obedientes y a honrar cuando no es legítimo. No corresponde. Y cuando no corresponde, tenemos el espacio de hacerlo. Cuando nuestros padres quieren imponer más límites de aquellos, tenemos que decir, de repente, Facebook, otra vez, y el rosario para abajo. Ahí, seguramente, tu esposa se mandó un condón, te peleaste, tu marido te hizo algo, te pasó algo. Y ahí el tiro llama por teléfono, la mamá, porque también tiene Facebook, solo que la mamá no escribe, solo lee. Y cuando lo lee, llama al tiro, aló, sí, mi hija, ¿qué le pasó? Y ahí suelta el guacho y comienza, es que este desgraciado. Y contó toda la historia. Cuando podría decir, mamá, qué bueno que me llamaste. ¿Me llamaste por la publicación en Facebook? Sí, estoy triste. Pero no te preocupes, ya estoy solucionando este problema con Maylin. No te preocupes, ya ese problema tiene solución. ¿Ya, mamá? Que el Señor te bendiga mucho. Chao, chao, chao. Sería diferente. Hijos e hijas, damos espacio para que nuestros padres no tengan límites y se entrometan en nuestra vida familiar. Padres presentes, conozcan los límites. Ustedes ya se casaron, ustedes ya tuvieron familia. Por favor, no se entrometan en la vida de sus hijos casados. ¿Saben por qué? Porque conozco muchos matrimonios que se han separado porque no cumplieron el primer principio.
y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí no estamos hablando de no apoyar, aquí no estamos hablando de no ayudar, aquí estamos hablando de una total dependencia que no puede haber. Al mismo tiempo, hijos, que les pasó algo, mamá, 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 porque se casó el hijo antes de casarse, la mamá todos los días le tenía la leche con chocolate, el Milo, el pan tostadito, el pantalón planchado, la camisa, el calzoncillo, los calcetines, todo en orden. Y llegó, se casó y se levanta, ya mi amor, ¿dónde está el calzoncillo? ¿Dónde está el pantalón? Todo planchado. Oh, no está. Y como que ahí tenéis la cuestión, anda a planchar la voz. Y ahí, ¿qué onda aquí? Sí. Y ahí los dos comienzan a sentir falta de lo que estaba ocurriendo en casa. Y como ya sentía falta de aquello, comienza a llamar a la mamá, comienza a llamar al papá. Estas cosas que yo estoy hablando parecen un poco chistosas y divertidas, pero son dificultades que impiden que nosotros obedezcamos y los honremos delante de Dios como ellos se merecen. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, porque esto es lo que corresponde. Porque esto es lo que corresponde. Para terminar, quiero invitarlos para que juntos podamos ver el ciclo de la honra. Si nosotros somos sabios, veremos que este ciclo nos puede ayudar en nuestra vida familiar. En primer lugar, cuando nuestros hijos están pequeños, tengo a Tomás y Leví pequeños. Hoy día, papá y mamá tienen que mandar. ¿Y qué es lo que hace Tomás y Leví? Tienen que obedecer. Escuchan a papá y mamá. Si yo le digo, Tomás, no cruces la calle, tienen que obedecer, porque si la cruza, lo van a atropellar. Le digo, Tomás, no te subas arriba de la silla, porque la silla de papá, donde está el escritorio, porque si te subes de la silla, como ya le pasó a Leví, te vas a caer en voltereta. Leví, no saltes en la cama, porque si saltas de la cama, te vas a pegar un cabezazo en el muro. Ya Leví tienen como 5. Le pega al muro cuando salta encima. A nuestros hijos ahora les corresponde únicamente obedecer. Obedecer. ¿Y cómo nos van a honrar ellos? ¿Cómo Leví y Tomás honran a sus papás? Obedeciendo. Nada más que haciendo eso. Obedeciendo. Luego, un poco más creciditos, un poco más adolescentes. ¿Cierto? Cuando mis hijos, llegará el momento en que hoy día me dice que yo soy su amigo, que soy el mejor, que lo estoy acompañando. Ya el día de hoy la autonomía de Tomás dijo lo siguiente a su mamá: mi papá no es mi amigo. Tiene 4 años. ¿Y por qué le fue a decir eso? Porque papá le dijo, hijo, me dijeron que hiciste una maldad. Cuando lleguemos a la casa, papá te va a disciplinar. Ahí llegó, enojado con la mamá, mi papá no es mi amigo. Cuando sea adolescente, papá no va a ser más su héroe. No voy a tener más un campo de influencia sobre él. Y cuando llegue ese momento, lo que nuestros hijos tienen que hacer es tenemos que enseñar a respetar. Tenemos que enseñar a respetarnos. ¿Cómo mis hijos adolescentes van a honrar? ¿Cómo nuestros hijos adolescentes van a honrarnos? Respetándonos. No hay opción aquí. No hay esto aquí o esto allá. La mejor manera de nuestros hijos adolescentes nos honren va a ser con el respeto de ellos. Avanzamos un poquito para allá y resulta, como el ejemplo que les estaba dando, ¿cierto? Maylin se casó con José. Maylin, ella recibía desayuno en la cama, calientito, la mamá la atendía muy bien. Y resulta que Maylin se casó con José. José estaba estudiando en Brasil, pero resulta que en la casa nunca la dejaron cocinar, porque la cocinera era la abuela y nadie podía meterse a la cocina. Así es que Maylin se casó
y ya no estaba el almuerzo hecho, no estaba el almuerzo preparado. Y ahí Maylin dice, "Ay, mamá, cuánto te extraño", mirando al horizonte. Y empieza a sentir una tremenda admiración por su mamá, una tremenda admiración por lo que ella recibía, una tremenda admiración por todo lo que la mamá durante tantos años había hecho. El tema es que nosotros hijos no admiramos cuando lo tenemos aquí. Solo recibimos, vamos nomás, aquí, que allá, tráeme el desayuno, plánchame el pantalón, plánchame la camisa, que venga todo listo. ¿Cuándo vamos a sentir falta? Cuando nos vayamos de casa, cuando nos casemos, cuando los papás ya no... Y ahí vamos a recordar, ¿cierto? O el papá que se echó a perder la cocina, que se echó a perder el lavamanos, ahora no está el papá, porque el papá de Maylin arregla todo. Y José, 6 meses con una llave que no gira y que se corta el agua. Algo, algo más divertido. 6 meses que José le puso una cuerdita a la taza del baño para tirar la cadena en el baño privado, que nadie lo ve. Se están enterando porque lo estoy contando. Mi amor, ¿cuándo vas a arreglar el baño? Ya, mi amor, ya, mi amor. 6 meses han pasado que con la tirita. Y ahí Maylin siente falta del papá. Ay, si mi papá estuviera aquí, ya estaría arreglado. Sentimos admiración por nuestros padres, por aquellas cosas que vivimos y que hoy no tenemos con ellos. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, eso a algunos les cuesta un poco. Muchos de nosotros, quizás sin darnos cuenta, fuimos mal agradecidos. Yo, por muchos años, fui un hijo mal agradecido. No vi todas aquellas cosas que mis padres me estaban entregando y no los honré por lo mismo. Hermanos, yo estoy contando todas estas cosas negativas de mi vida por la transformación que Dios ha hecho en mí. No porque sea la mejor persona, sino porque el peor de los hijos, como fui yo, el Señor puede transformar para su propia gloria. Y hoy día, a falta de una, el Señor me dio varias madres. No he visto a mi mamá en Perú, pero tengo a mi mamá Sally en el sur de Chile. Y mi abuelita que falleció esta semana y pude estar con ella y pude honrarla de esta manera. Le llevé a mis hijos para que pudieran conocer a mi hijo más pequeño, Tomás. Y para que cuando llevaran a Tomás al cementerio, Tomás pudiera decir, estamos yendo al cementerio a ver a la abuelita zombie. Eso es gratitud. Eso es agradecer. No podría haber viajado solo, pero llevé a mis hijos en gratitud por todas aquellas cosas que hemos vivido y que no podemos estar viviendo juntos. Pero también llegará el momento en que nuestros padres no nos mandarán más, no los podremos respetar de esta manera, no los admiraremos, pero tendremos que cuidarlos. ¿Saben? En una sociedad consumista, individualista, en una sociedad donde el yo manda, hijos no quieren cuidar a sus padres. Hijos no quieren cuidar a sus padres. Es el testimonio de aquí en nuestra iglesia, una familia que fueron abandonados por sus hijos. Lo vivimos acá, es palpable. Y que Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia para cuidar. Por eso cuando una hermana o un hermano me dicen, tengo que ir a cuidar a mi mamá, me alegra el corazón. Me alegra el corazón. Porque papás y mamás, si se pueden cuidar solos, no van a depender de nosotros. Ustedes saben muy bien. El Señor nos invita para que podamos vivir el ciclo de la honra. Es posible que
tú estés en la etapa de enseñando a tus hijos que obedezcan, que respeten, que admiren, que agradezcan o que cuiden. Verbos que queremos conjugar en el ciclo de la honra. Primero, discierne. ¿En qué etapa estás? ¿Cuál es la tristeza, amargura o cosa que tus papás te pueden haber hecho? Tiempo de reflexionar e ir en la dirección del perdón. Si honras a Dios y los honras a ellos con el perdón, es posible que tus hijos también te perdonen de todas aquellas cosas que como padre te has equivocado. Pero si no lo haces, si no perdonas, no podrás callar eso. Eso estará contigo toda la vida y tus hijos aprenderán a no perdonar. Y el día que te equivoques con ellos, porque lo harás, ellos no te perdonarán. He escuchado a personas que dicen, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue que hice tan grande que mis hijos no perdonan? Y un día me di cuenta que esta persona que hacía ese reclamo no había perdonado a sus padres. No los había perdonado. Y estaba viviendo en carne propia lo que ella le estaba haciendo a sus papás. Una vez que has perdonado, es posible restaurar. No basta con decirte perdono. Dios no te perdona y te dice, ya te perdono, tus pecados están limpios. No, Dios te hace de nuevo, te hace una nueva criatura, te restaura. Te da un nombre nuevo. Te hace de nuevo. Y finalmente, la honra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor te bendiga para ir en contra de la corriente, para ir en contra de la marea. Esto que tú estás viendo, la cultura no lo vive. Vivimos en una cultura donde no sabe discernir el ciclo de la honra de los padres. Una cultura que no perdona a los padres. Una cultura que no sabe de restauración. Y una cultura que no sabe honrarlos. Pongámonos de pie. Si Dios te está hablando, deja que su Espíritu Santo te hable. Deja que la obra de Dios transforme tu vida. La casa de nuestros sueños puede ser un lindo proyecto familiar, puede ser una linda carrera profesional, puede ser auto, casa. Pero si en la casa de tus sueños no está el ciclo de honra para tus padres, es una casa que podrá costar 80, 100, 120, 140, 200 millones de pesos, pero que solo se quedará aquí en la tierra, porque no te podrás llevar la honra a tus padres a la eternidad. Oremos. Habla al Señor ahí. Si Él te ha hablado y han habido heridas profundas en tu corazón, deja que Él te consuele. Deja que Él transforme tu vida. Estamos delante de ti, Señor. Gracias por enseñarnos a honrar a nuestros padres. Somos imperfectos. Ayúdanos a discernir, Señor, en qué etapa del ciclo de la honra estamos. Es posible que muchos todavía tengan que depender y están oyendo, obedeciendo.
Otros están con un estilo de vida en el respeto. Otros se sienten animados con gratitud. Y es posible que todavía a algunos nos falte para cuidar a nuestros papás. Ayúdanos a honrarlos, obedeciendo, respetando, Señor, admirando, agradeciendo y cuidando. En el nombre de Jesús, amén. Cuando no me crean que soy el dueño de casa, por la barba de 3 días y la guitarra colgada, la casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa